propios hijos. Iniciemos diciendo que un matrimonio es un asunto sumamente importante para el desarrollo de la humanidad. Ello se deduce porque es la primera institución creada por Dios. Luego fue el gobierno de los hombres y miles de años después recién se forma la iglesia. Dichas estas cosas, permítanme iniciar orando. Por favor, acompáñenme con una pequeña oración. Bendito Padre Celestial, mis hermanos que están reunidos, tanto como su predicador, sabemos todos, Señor, que no existe hombre digno de predicar y enseñar su evangelio. Señor, pero si usted me ha dado hoy día la oportunidad, hable, Señor Yahvé. Permita que, mediante mi voz, su mensaje se deposite en los corazones de mis hermanos de Sion, y que a mí me haga recordar de dónde usted me ha sacado y cuál es su voluntad para con mi vida. Así le pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, en los dos primeros capítulos de Génesis, que es llamado el libro de los orígenes, se habla sobre el tema familiar. Y si podemos ir a Génesis, capítulo 1, versículo 26, podríamos iniciar la lectura de las Escrituras. En Génesis, capítulo 1, versículo 6, en la primera parte se escribe: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Por primera vez se utiliza el término hombre. En el hebreo es ish. Y vemos en el versículo 27 de Génesis, capítulo 1, versículo 27, lo siguiente: Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. Se aclara que el ish está formado por dos individuos de diferente sexo, un varón y una mujer. La idea que expresa el término es el siguiente: hombre completo, hombre como una unidad completa, conjunto. Esta definición nos prepara para comprender con mayor exactitud la visión de Dios para el funcionamiento de una pareja conyugal. Y si podríamos situarles en Génesis, capítulo 2, versículo 24. Ahí se escribe lo siguiente: Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Subraye, unidad, y subraye, una sola carne. De hecho, Adán y Eva no tuvieron padres humanos, dado a que ellos son los iniciadores de nuestra especie. Por lo cual lo que acabamos de leer, es el momento en el cual Dios instituye la unión conyugal, dándole el primer patrón de funcionamiento que debería tener. Y lo voy a decir con las siguientes palabras: un hombre, una mujer conviviendo, de hecho, para formar vínculos de unidad, dejando cada uno su antiguo entorno familiar. Pero si analizamos un poquito más Génesis capítulo 2, versículo 24, podemos apreciar mejor el plan de Dios para un matrimonio usando esas dos palabras que le dije que subraye. Unirá, en el hebreo dakat, que nos da una idea de una acción de unir, pegar, aferrar algo con otro. Y esto es por siempre, es algo automático, o sea, estamos hablando de la unidad o fusión espiritual cuando un hombre y una mujer contraen matrimonio. Pero el término una sola carne habla también de una fusión total entre dos seres vivos, pero aquí se da en diversos niveles, y este es un proceso paulatino. El ich, unión de varón y mujer, como resultado un hombre completo, un hombre como una unidad en conjunto, un matrimonio. Podemos decir que no solamente habla de una unidad espiritual, sino que en esta unidad espiritual es necesario que existan otro tipo de uniones, otro tipo de fusiones. Y estamos hablando de que tienen que fusionarse sexualmente, psicológicamente, creando costumbres para ellos dos y los que siguen con ellos, y fusión económica, etcétera, etcétera, etcétera. Esta fusión es necesaria, pues si bien es cierto que todos los matrimonios en general cuando se casan tienen un norte común, lograr la felicidad y realización personal,
pero cada matrimonio es singular, porque cada uno de nosotros cuando nos casamos tenemos nuestros propios proyectos y necesitamos fusionarnos, el hombre como la mujer, para complementar personalidades, creando una cultura original a nosotros dos, a los esposos, que será impuesto por la fuerza de la costumbre a los hijos. Y eso terminará cuando esos hijos salgan de casa y requieran su propia familia. Pero esto que he hablado, este tipo de fusión para lograr ser una sola carne, necesita tiempo y sana dedicación. Si algún padre del nuevo matrimonio es creyente, sería magnífico que ayude con sus oraciones. Es un compromiso serio que tienen que hacer los padres de apoyar en oración y aprender a dar un paso al costado. Lo que implica no estar metiéndose en las decisiones que ellos van tomando. Si le piden consejos, sí pueden opinar. Si no, dejarlo de lado, porque si no se puede ocurrir lo que criollamente conocemos como mamitis o papitis. Ahora hablemos de nuestros hijos, a los que debemos alimentar su alma. Las escrituras afirman que ellos son un legado divino para los padres. Este concepto está registrado en Salmos, capítulo 127, versículo 3, donde se lee: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. La demostración que todos estos conceptos bíblicos han calado fondo en el alma de los contrayentes es que cuando tienen hijos aprenden a criarlos, pero antes de eso aprenden sanamente a buscar unidad en conceptos y yendo a lo que estamos fijando la puntería. Por ejemplo, en la crianza de los hijos pueden haber errores de concepto y esto tiene que solucionarse. Las escrituras son lo suficientemente capaz para avisarnos de estos errores en forma preventiva para que no nos suceda y darnos la forma de enmendar el camino si ya está ocurriendo. Así de magnífica es la herencia educativa que Dios le ha dado a la humanidad. Hoy revisaremos dos errores que cometió la unidad matrimonial de Isaac y Rebeca en la crianza de sus mellizos Esaú y Jacob y las consecuencias terribles que derivaron de ello. En espera, repito, que aprendamos a evitar estos caminos peligrosos y si ya lo estamos transitando, retornemos al sendero correcto. Lo que Dios busca es ayudarnos, señalándonos los errores y aciertos que ocurrieron en el pasado para que de ellos nosotros aprendamos a aplicarlos o a desecharlos, de acuerdo a lo que sea en nuestro hoy, para mejorar en el mañana. Vamos a ver dos errores que podrían decirse que son hasta horrores en Rebeca e Isaac. Y para esto vayamos al primer punto, donde relatamos el primero de estos. Crecieron sintiendo el favoritismo, o sea, los hijos crecieron sintiendo el favoritismo, para lo cual vayamos a las escrituras y leamos Génesis, capítulo 25, versículo del 24 al 28. Génesis, capítulo 25, del versículo 24 al 28. Cuando se cumplieron los días para dar a luz, he aquí habían gemelos en su vientre, y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza. Y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabado su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 70 años cuando ella los dio a luz. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas, y amaba Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Antes de analizar estos versículos, por favor, permítame que lea o leamos todos juntos Génesis, capítulo 25, versículo 21. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Como se aprecia, las cosas no empezaban color de rosa para este matrimonio,
Rebeca era estéril y es comprensible cuánto ansiaba tener un heredero. Por eso que oró Isaac. Vemos hasta aquí unidad de deseos, proyectos. De hecho, Rebeca también oraba, por lo cual ambos utilizan los mismos métodos para lograr sus sanos deseos. Cuando la oración de Isaac ya estaba contestada ante el problema que comenzaba a tener en su maternidad Rebeca, ella va en oración a Dios, y esto lo sabemos mediante Génesis capítulo 25, versículo 22. Y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y la respuesta se la da en el versículo 23. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. O sea que implicó una profecía, que el mayor de los hijos serviría al menor. Recordemos, eran tiempos en los cuales Dios solía hablar directamente con sus servidores. Pero permítame una pregunta, esposa que me escucha. Si estuviera en los zapatos de Rebeca, ¿ocultaría esta información a su esposo? Hagámosla más fácil. Si ahorita usted, estando en estado, tiene dolores de parto y se va al hospital, pregunto, ¿no le diría eso a su esposo o le ocultaría la información? De hecho, Isaac sabía del oráculo divino. Difícil que Rebeca, hecho tan importante, lo hubiera mantenido en secreto. Hasta aquí vemos un matrimonio con los mismos métodos, sueños, el mismo ayudador, el mismo creador. Y de hecho, una excelente comunicación, tanto con Dios como entre ambos esposos. Yo digo, es muy saludable en cualquier tiempo que los padres creyentes cultiven la comunicación con Dios y con su propio cónyuge. Es muy bueno. Ahora diré algo terrible, pero muy real. Cuando un vínculo matrimonial sufre en demasía con sus hijos, puede ser que la causa principal no es el poder del demonio. No es que los hijos son así. Muchas veces esto es consecuencia de la mala actitud de nosotros los padres que ellos han asimilado en su alma. Veremos hoy día 2 ejemplos negativos de Isaac y Rebeca, para que tomando nota, intentemos no repetir esta triste historia. El favoritismo, viendo lo que pasó con Isaac y Rebeca, es terrible y hay un alto costo que se puede pagar. Prosigamos con la trama bíblica y vayamos a las Escrituras. Génesis, capítulo 25, versículo 27. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Ambos hermanos comenzaron a manifestar su propia personalidad y comenzaron a manifestar sus habilidades típicas a cada uno de ellos. Esaú era tosco y brusco como hombre de campo, aventurero como todo cazador. Jacob más refinado, más calmo, citadino, o sea, hombre que habitaba no en la vorágine del campo, ni buscando aventura, sino que más intelectual, habitaba en las tiendas, que es la casa actual. Para nadie es un secreto que los hijos siempre son diferentes, y qué bueno que esto exista. Unos pueden ser varones, otras damitas, unos reilones, otros más seriales, como decían en mi barrio. Unos buenos para el fútbol, otros buenos para la albañilería. Unos más rápidos de mente, otros más lentitos. Unos gorditos, otros flacos. Unos feitos, pueden haber guapos, etcétera, etcétera, etcétera. Esta variedad la permite Dios, pero lo que no varía es su voluntad de que nosotros tratemos correctamente a nuestros hijos, porque cada hijo es una herencia divina entregada a nosotros. Nuevamente, permítame leer Génesis capítulo 25, versículo 28. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca
amaba a Jacob. En todas las familias habrán problemas. Eso es la naturaleza de las cosas. Lo penoso es cuando los problemas inician porque los padres están dejando la sabiduría de la palabra del Señor o la simple lógica de las cosas para aquellos que no son estudiantes de la palabra. El término que vemos en este versículo, que se repite por 2 veces consecutivas, que habla de amor, el verbo amar, no habla de un sentimiento con actitud madura, habla de favoritismo. Y el favoritismo es una degeneración del amar a un hijo. O sea, Isaac prefería a Esaú y la madre Rebeca al menor Jacob. O sea, los estaban mal amando. Todos los padres y todas las madres estamos llamados a ser sombra del Padre Celestial. O sea, una copia imperfecta de Dios. Con mucha razón, los que lo sirven, porque ya se comprende que son nacidos de nuevo, tienen que tener sumo cuidado con este mandato. Por ejemplo, leamos Efesios capítulo 5, versículo del 1 al 2. Sed, pues, imitadores de Dios, como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Por ejemplo, ¿amó Jesús más a un discípulo sobre otro? ¿Amará más el Padre Celestial a un pastor que a un creyente nuevo? ¿Ama más Jesús al que predica en la iglesia o al que limpia los servicios higiénicos? No ama a ninguno más que otro. No tiene favoritismos. Es visible que el favoritismo no es algo que Dios usa para que nosotros lo imitemos. Eso es carne. El amor que se orilla en favoritismo está mal encaminado. No deja así el Padre un olor fragante para el Creador. ¿Por qué razón tuvieron favoritos Isaac y Rebeca? Fuera del pecado original y que eran pecaminosos como todos nosotros, al parecer la razón era que cada uno de ellos le recordaba a ellos mismos en su forma de ser. O sea, por motivos emocionales cometieron un terrible error. En el versículo 28 que ya hemos leído, habla de 2 situaciones. Isaac comía de la casa de Saúl, o sea, estaba entusiasmado por lo bravo, valiente y arriesgado que era su hijo. Y también se nos dice, más Rebeca amaba a Jacob. El adverbio más indica contrario, preferencia. Rebeca no se dice por qué, pero se supone que era porque andaba quieto, habitaba en la tienda. O sea, Jacob lo amaba porque comía en su casa y la damita, la madre, porque paraba con él. Les recordaré lo que hace poco hemos leído. Y crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y esto estuvo en el versículo 27. Es más que probable que Jacob andaba con su madre, haciéndola reír, ayudándola en muchas tareas cuando ella lo solicitaba, siendo tierno. De hecho, de vez en cuando, dándole un disgusto, porque es normal eso en un hijo. Sus hijos, en primera instancia, no tuvieron la culpa de nada. Ellos solamente estaban exteriorizando su personalidad, sus habilidades. Lo que pasa es que cada padre comenzó a tener su favorito y así cayeron en una trampa emotiva. Y sabemos lo que dice Jeremías, capítulo 17, versículo 9. Y dice con mucha claridad que engañoso es el corazón, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Con su manera de actuar, descuidaron la responsabilidad paternal asignada por el Altísimo a cada padre. No pulieron correctamente la personalidad de los hijos, ni hicieron que esa virtud, esa habilidad que tenían, no se degenere. ¿Por qué? Porque ese es el trabajo de los padres. Y luego verían cosecha mal. Cuidémonos de no cometer esos errores. Toda virtud típica de cada personalidad y carácter debe ser pulida,
sino puede orillar en defecto. Por ejemplo, el exceso de disposición al trabajo y deseo de superación, como Jacob, puede orillar a una ambición desmedida. El exceso a la disposición de la aventura de Saúl puede producir despreocupación y fobia a una sana organización. Los padres debemos intentar pulir defectos y virtudes, no incentivarlos en base a nuestros propios gustos, pues eso es malamar. No es bueno darle a uno sin medida y al otro a cuentagotas. Eso es desamor a ambos hijos. Y realizar esto es caldo de cultivo para futuros encontrones entre ellos. Lo sano es darle a cada hijo diferente, sí, pero de acuerdo a la particularidad de necesidad. Cosa triste también es disciplinar diferente, viendo primero quién fue el que cometió la falta para ver si hay mano dura. Cuidado, ellos nos están mirando y de continuo nos están pesando en su mente y en su corazón. Sé que no es fácil porque yo también soy padre. Sé que podemos perder en muchos aspectos porque yo también soy padre. Pero yo sé que sí es posible porque en la Biblia nos señala estas cosas que no deberíamos hacer. Las virtudes de los personajes bíblicos y sus defectos no están para hacer amena la lectura ni amena una prédica, sino para que nos confrontemos y así mejoremos. Y si estamos por el mal camino, para que rehangamos nuestro andar. Y si no podemos solos, es bueno acudir a los consejeros calificados de cada congregación. Y vamos al segundo error o horror. Segundo, crecieron viendo la astucia indebida de los padres. La astucia indebida de los padres. Para lo cual vayamos a Génesis, capítulo 27, del versículo 1 al 7. Génesis, capítulo 27, versículo del 1 al 7. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío. Y él respondió, heme aquí. Y él le dijo, he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú, su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob, su hijo, diciendo, he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo, tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Al escuchar Rebeca que su esposo se preparaba para darle a Esaú la bendición patriarcal, lo anecdótico de esto es que Esaú no estaba para morir, pensaba, porque vivió muchos años más. Bueno, regresemos al asunto. Esaú no estaba tomando, perdónenme, el esposo de Rebeca no estaba tomando en cuenta a Isaac la profecía para ambos hijos, probablemente porque Esaú era su favorito, y él arma un plan. Rebeca arma un plan nada santo para, digamos que para ayudar a Dios. Pero uno tiene que ponerse a pensar, ¿usted puede colaborar con alguien mintiendo y manipulando? Por favor, nada más alejado de la voluntad de Dios para los creyentes. Ya no ora Rebeca, ya no se comunica con su esposo para pedirle explicaciones o hacerle entrar en razón. Ahora está pensando en usar la mentira y la manipulación, o dicho de otro modo, la astucia del mundo, para que se cumpla una promesa divina. Eso es lo terrible. Lo que pasa es que su corazón lo ansiaba y intentó tomar atajo. Leamos Génesis, capítulo 27, versículo del 8 al 13. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos vianda para tu padre, como a él le gusta. Y tú la llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca su madre, he aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso, y yo lampiño. Quizás
Quizás me palpara mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráeme. Bueno, qué obediente el hijo, ¿no? Y bueno, es claro que ella está manipulando y enreda a su hijo Jacob, que todavía tenía algo de temor. El instinto de supervivencia le decía, eso es incorrecto. Este Jacob luego se llamaría Israel. Y regresemos a la lectura de la palabra. Génesis, capítulo 27, versículo del 14 al 17. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Saúl, su hijo mayor, los preciosos, que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello, donde no tenía vello, con las pieles de los cabritos, y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. O sea, en esta parte de la historia bíblica apreciamos cómo prepara minuciosamente todo el engaño. Volvamos a las Escrituras. Génesis, capítulo 27, versículo del 18 al 19. Génesis, capítulo 27, versículo del 18 al 19. Entonces este fue a su padre y dijo, Padre mío. E Isaac respondió, heme aquí, ¿quién eres tú, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito. Es claro, está mintiendo. He hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate y come en mi casa para que me bendiga. Y en esta parte se nos entera la consumación de los astutos planes de la madre Rebeca. Si usáramos términos jurídicos para calificar el abuso y exceso que está cometiendo Rebeca, podríamos decir que actuó con premeditación, alevosía y clara ventaja. Juzgado. Mal. Surge una interrogante muy interesante. ¿De quién aprendió Rebeca a mentir y a manipular para lograr sus objetivos? Las Escrituras no lo dicen exactamente. Ahora, sabemos que las decisiones siempre son personales. Nadie nos pone un revólver para hacer algo malo. Pero repito, mucho tiene que ver el ejemplo observado y asimilado por aquellos que consideramos preeminentes en nuestra vida. Y de hecho, así lo quiera negar una mujer, así no quiere darse cuenta un hombre siempre es preeminente, el esposo ante la esposa. Revisemos los antecedentes de Rebeca. Vayamos a Génesis, capítulo 24, versículo del 16 al 21. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Y entonces el criado corrió hacia ella y le dijo, te ruego que me des a beber un poco del agua de tu cántaro. Ella respondió, bebe, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio de beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Y el hombre estaba maravillado de ella, callando para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. De hecho, Jehová había prosperado su viaje. Era esta niña, perdónenme la expresión, parentela de Abraham. Las Escrituras afirman que cuando joven, tal lo hemos leído, ella era una mujer maravillosa. Antes de ser elegida, ella se comportó bondadosamente y sin doblez, con una misericordia con un siervo, y le decía Señor. Ahora, ya casados, pasa una regular cantidad de tiempo y hay una hambruna general en la zona, y Dios le manda a el padre de los mellizos que se dirija a Gerar, donde reinaba el rey filisteo Abimelech, prometiéndole a Isaac protección y bendición perfecta. Pero en algún momento, empujado Isaac por un miedo a ser muerto, mintió en busca de seguridad, negando su relación marital con Rebeca, lo que está registrado en Génesis, capítulo 26, versículo 27. Vayamos a las Escrituras. Génesis, capítulo 26, versículo 7. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer.
pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. De hecho, la esposa lo escuchó. De hecho, que sabía la mentira que él estaba diciendo a toda esa comunidad y aceptó participar en esto. Probablemente por la posición de cabeza de hogar que tenía el esposo, ella no objetó la decisión y decidió simplemente guardarlo en su corazón. Pasaron muchos años, ya no estaban ahí. Isaac decidió desconocer el oráculo que decía que el menor sería por encima del mayor. Intentó hacer las cosas a su parecer. Ahora, tampoco le interesaba el sentido común, porque era claro que Esaú era completamente inmaduro. Imagínense que vendió su progenitura por un plato de lentejas. Rebeca, sabiendo este plan, es sumamente claro, copia las actitudes que en algún momento vio, probablemente más veces vio, de su astuto y mentiroso esposo y siempre vencedor Isaac. O sea, hasta ahorita no tenía la horna en sus zapatos. Y la verdad, por la historia bíblica, sabemos que la alumna superó al maestro. Y sucede lo que está contado en las Escrituras. Nosotros los esposos hemos sido puestos como cabeza de un hogar para proteger, enseñar, dar buen ejemplo, no solamente a los hijos, también a la esposa. Ojo, ningún esposo es perfecto, como no es ninguna esposa, por lo cual cada uno debe comprender esto y debemos intentar hacer sanos intentos para cuidar el hombre a la mujer, dando ejemplo correcto, y la mujer aprendiendo lo mismo, a dar un ejemplo correcto, porque puede fallar el hombre, pero la mujer le da el ejemplo correcto, o al revés. Son un equipo, son una unión, han fusionado y tienen el mismo objetivo, en este caso, la crianza de los hijos. Asimismo, cuando empezó el favoritismo, él era cabeza de hogar y pudo remediar esto, pero domado por sus emociones, hizo lo incorrecto, no corrigió el rumbo de su casa y a lo largo lo que aconteció a su familia fue la cosecha de su desidia por no ocupar correctamente el lugar que le correspondía. Sume y el mal ejemplo que le dio a su esposa. Cada padre de familia es fundamental en su propio hogar. Tengamos cuidado, porque todos los integrantes de la familia nos ven y se nutren de lo que aprecian en nosotros. Esto es una ley casi universal, difícil de escapar a esto. Veamos un tercer punto, que tiene que ver con las consecuencias visibles que se aprecian a mérito de las equivocaciones, errores, horrores que cometieron. Tercer punto, consecuencias visibles por los errores que cometieron. Y vamos a verlos en 3 generaciones, que por línea general son las que son afectadas por las malas decisiones de los padres. Vamos a los hijos. Esaú, con respecto a los hijos, vuelvo a repetir, Esaú creció libertino. Por favor, leamos Génesis, capítulo 26, del 34 al 35. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri Eteo, y de Basemat, hija de Elón Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. O sea, tuvo 2 mujeres que adoraban a otros dioses. Se despreocupaba por las cosas trascendentales. Incluso había regalado su propiedad porque tenía hambre. Y Jacob, el futuro Israel, de hecho que también aprendió actitudes incorrectas de su madre. Su madre lo enseñó a engañar y su madre lo enseñó a manipular. Con respecto a ellos mismos, porque no pensemos que el mal que ocasionamos no regresa a nosotros mismos, es como un boomerang y regresa contra nosotros mismos. Ya leímos Génesis, capítulo 26, de versículo 34 al 35, donde se nos entera que Saúl los llenaba de amargura, porque se metía con cualquier mujer, no le importaba nada. Pero también trajeron a su vida, a ellos, dolor e intranquilidad al máximo, porque con sus actitudes lograron que sus hijos se enemisten a tal punto que pudieron morir en una confrontación. ¿Y por qué digo esto? No porque se me ocurra, está registrado en las Escrituras. Génesis, capítulo 27, versículo del 34 al 35. Génesis,
capítulo 27, versículos, perdónenme, del 43 al 45. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz, levántate y huye a casa de Labán, mi hermano en Harán, y mora con él algunos días, hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti, y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Es claro, la siembra equivocada en los hijos lo llevó a alcanzar y le dio angustia en su vejez. Y ahora leamos el tercer sector que siempre se compromete por la mala decisión de los progenitores. Sus descendientes. La historia, no solamente de la Biblia, sino de la humanidad, nos habla de que son familias encontradas. En aquel entonces, el pueblo de Israel era descendiente de Jacob y los edomitas descendientes de Esaú el Rojo. Además, centrándonos ahora en Israel, siempre tuvieron fama de ambiciosos, manipuladores, ventajistas, pese a que podrían ser muy serios, pero esa es la fama que se les hacía. Y esta fama los acompañó por mucho tiempo, cuando en la Edad Media y en otras épocas de la historia de la humanidad, incluso con la Alemania de Hitler, fueron salvajemente perseguidos, reducidos, su dinero confiscado, con el cuento de que habían matado al Señor Jesús. La verdad es que eran astutos para los negocios y eran muy ahorradores, y los persiguió no la buena acción, sino la leyenda negra. Y todo esto empezó con una mujer astuta, con una mujer mentirosa que creó esa leyenda. Y no solamente eso, malformó a su hijo. Conclusiones. Sabemos que Isaac no tenía necesidad de mentir en Gerar, dado que Dios mismo le había hecho promesa de protección. Ni Rebeca ni Jacob tuvieron necesidad de actuar astutamente, engañando Rebeca a Isaac y engañando Rebeca a Isaac y orillando a su hijo Jacob a hacer lo mismo. Y sabemos que Isaac tampoco tuvo necesidad de engañar al rey Abimelech. Dios había dado promesas y Dios cumpliría al hacer de acuerdo a su propio entendimiento. Ellos fueron artífices de desgracias familiares que trascendió a toda su descendencia. Segundo, Dios le dio una profecía exacta sobre el futuro de sus hijos. Nosotros, a diferencia, no tenemos profecía para ellos, pero sí sabemos la voluntad de Dios para ellos y la educación que le tenemos que dar. Y eso es claro, siempre y cuando hurguemos y le creamos a las Escrituras. Dios tiene un plan maravilloso para nuestros hijos. Y no seamos piedra de tropiezo para ellos, porque si no, tarde o temprano sufriremos a ver lo que hemos sembrado. Pues nuestras acciones de nuestro hoy, alimentando su alma, tiene consecuencias para el mañana. Hijo que escucha este mensaje, por favor escuche lo que dice la Biblia. El alma que pecare, y vayamos a Ezequiel capítulo 18 versículo 20. Ezequiel capítulo 18 versículo 20. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará por el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Y esta es la última consecuencia que les quiero relatar. Hijo, si tu padre te ha mal formado y tú ya te diste cuenta, no le eches ya la culpa a él, porque si tú eres pensante, la Biblia dice claramente que si tú ya te diste cuenta, tú vas a cultivar tu misma desgracia. ¿Y qué pasa si no eres creyente? Corre a los pies de Cristo y déjate reeducar mediante la palabra del Señor. ¿Y qué pasa si eres creyente? Humíllate y regresa al camino corriente, al camino perfecto del justo. ¿Y sabes por qué? Porque la vida no espera. Cuando te des cuenta, vas a estar viejo como yo. Yo tengo 61 años y a veces despierto y parece que soy un chiquillo, pero el cuerpo me dice que ya no lo soy. No es chiste. El cambio es hoy, no mañana. Ayúdate.
Dios misericordiosamente está haciendo todo lo posible por ti. ¿Y sabes qué? El único que puede hacer fracasar a Dios, lo voy a decir con certeza, no es una herejía. Es porque Dios nos permite a nosotros tomar decisiones. Decide cambiar. No olvidemos, padres, deben ver en nosotros unidad de criterios, no favoritismo. Como padres, nuestro testimonio es muy fuerte, más fuerte que 1000 sermones. No olvidemos, ellos tienen que ver en nosotros, marido y mujer, un mismo camino de fe y unas prácticas derivadas de esta fe. Estoy convencido que sí pudieron evitar tener favoritos y evitar dar mal ejemplo, como estoy convencido que nosotros, si algo de esto tenemos, podemos cambiar. ¿Y saben por qué de nosotros estoy completamente convencido? Porque si usted es creyente, en usted está la semilla de amor de Dios, que es el vínculo perfecto, y usted la adquirió cuando recibió a Cristo como su Señor y Salvador. Y si aún no ha nacido de nuevo, pregúntele a alguien de su congregación, que yo estoy seguro que gustosamente le señalará el camino para recibir a Cristo. Solo necesitamos educarnos, ser humildes con lo aprendido e intentar sanamente imitar a Cristo para alimentar el alma de nuestros hijos. Permítame orar. Bendito Padre Celestial, gracias le doy, Señor, porque usted ha permitido que tengamos este tiempo. Señor, yo sé que la palabra nunca regresa vacía. Ayude a todos los que han escuchado, que cada uno de ellos, Señor, revalúe su vida, su ministerio como padre, y que los hijos se den cuenta que culpar a los padres es una tontería, es algo incorrecto, que también deben de cambiar. Y ayúdeme a mí, Señor, que lo que yo haya predicado el día de hoy sea espada de doble filo, y que yo mismo me dé cuenta qué es lo que estoy haciendo con mis hijos. Ayúdeme, Padre. Así le pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, Dios lo bendiga. Hasta la próxima.